La verdad que camino por acá y siento como que el apocalipsis, el fin del mundo. ¡Qué olor tan horrible! Ese bisonte o búfalo, es lo mismo. Miren estos árboles, el suelo se ha secado. ¿Sabías que debajo del parque de Yellowstone existe un volcán enorme? Así es, un volcán que cubre aproximadamente 35 a 40 millas de caldera y es la cuarta parte del parque. Es por eso contiene la mayor cantidad de fenómenos hidrotermales inalterados y protegidos del mundo. Aquí existen los 4 tipos de fenómenos hidrotermales: fuentes calientes, pozos de lodo, salidas de vapor y géiseres. Wow, está bastante nublado. Se puede ver muy bien, miren, ve. No sé si es los volcanes. Por un momento pensé que estaba entrando en una tormenta de neblina, pero no eran nubes, era la tierra respirando vapor caliente. De verdad que se siente un olor a podrido, a azufre. Miren. Era humo, era la tierra misma exhalando su furia, los gases del volcán gigante que se encuentran debajo de este parque. Y allá la gente para, pues, ¿no? Y allá también un montón. Con razón que yo pensé que estaba todo nublado, pero al parecer no es así. Es los gases. Mira cómo, wow. Mira cómo sale todo. Está todo nublado. Frente a mí, un paisaje fantasmal, blanco, casi sin vida. Un recordatorio de que aquí el fuego mata. De verdad que es bonito, pero es como tétrico. Al fondo, bien al fondo, hay creo que 2 búfalos a lo lejos. Precioso. Ok, mire chicas. Esto es increíble, de verdad que es increíble. No acabo ni de manejar 10 segundos y mira, acá está Mad Volcano, que es un volcán, se supone que es de lodo. Vamos a ver. Mad Volcano Area. Wow, ahí hay varios. Hay grandotes también. Acá hay uno chiquito de lodo. Oh, ese está como loco. Mira cómo está que bota todo ese humo, esos gases. El olor es horrible, de verdad. La boca del dragón. Se piensa que le pusieron ese nombre porque se asemeja de repente con la boca del dragón cuando bota fuego. Y el sonido que escucharon ahí dicen que es porque el agua que está tan caliente, tan hirviendo, como que golpea las paredes de la caverna. Al parecer hay como una pequeña cuevita de donde está saliendo el agua, entonces esa agua hirviendo golpea esas paredes y hace que se escuche ese sonido. Escuchen, esto es un volcán de lodo. Miren todo ese lodo como está hirviendo y tiene un olor a azufre. Y bueno, en época de verano, ahorita ya estamos terminando verano, pero no sé si ligeramente ven acá alrededor todo como amarillo. Ok, ese es azufre y se siente un olor a azufre bien fuerte. Wow, hay un montón de árboles caídos, muertos. Yo creo que aparte también de ellos que mueren porque debe ser que la tierra abajo es bien caliente. Mire todos esos. Yellowstone es el parque más antiguo, no solamente de Estados Unidos, pero también del mundo. La verdad que camino por acá y siento como que el apocalipsis, como que el fin del mundo, como que hubiera habido una destrucción total acá. Mire,
árboles caídos, explosiones que han habido por todos lados. Pero es sorprendente porque también hay mucha vida en este parque. No solamente pues los animales, los osos, lobos, búfalos, bisontes. No solamente eso. Aunque no lo crean, dentro de esas aguas de los géiseres, de esas aguas tan calientes, hay vida. ¿Se lo pueden creer? Sí, y son bacterias, microorganismos que son tan chiquitos, pero que pueden sobrevivir a ese ambiente tan extremo. Mira, todo esto parece devastador. Eso lo he visto por todos lados. Para venir a este parque cuesta, bueno, por vehículo $35 si no me equivoco. Pero si van a visitar más de 3 parques nacionales acá en Estados Unidos al año, les conviene comprar el pase anual que está a $80, que es el que tengo yo. Así pueden visitar muchos parques, ¿no? Ahora, el único transporte que hay acá es carro particular o alquilar un vehículo, porque es imposible. No hay buses o transporte público. El parque es grandísimo. Cada vez me sorprende, miren, wow. A este le llaman el Sour Lake, que en español significa lago ácido o lago cítrico, podría ser. Y bueno, creo que no es un lago, pero me imagino porque tiene todo eso agua y se asemeja a un lago, le han dado ese nombre. Y porque mira, están haciendo todas esas burbujas y debe ser bien cítrico, ¿no? Sí, las burbujas. Wow, está caliente también, pero el color es un color bonito, como medio verdoso acá, ¿no? Ok, vamos al siguiente punto. Mientras tanto les voy contando un poquito de este parque. Bueno, comida. La comida he escuchado que no es muy buena, bueno, y es cara, eso sí, todavía no he comido por acá, pero sí he visto los precios están un poco caros y el hospedaje es carísimo. Un hospedaje dentro del parque está por lo menos $400, $500 la noche, pueden creerlo. Lo mejor creo que es acampar, y los acampamentos pueden ser $40, $50 por el área, y pueden meter hasta 6 personas ahí en el campamento. Ok, esto es bien interesante. El Black Dragon's Cauldron. A lo largo que estaba caminando se veían bastantes árboles muertos, ¿no? Entonces ahí hay una señal que dice que en el año de 1948, pueden creer que toda esta área que ven aquí era así como estaba allá, puros árboles, ¿no? Todo bien bonito, ¿no? Pero se le antojó a la naturaleza, a este volcán, como a eruptar, y al su paso comenzó a matar todos esos árboles y ya dejaron de existir, ¿no? Y ahora se creó todo esto. No se ve muy bien, pero allá como en el medio hay todavía como un pedazo de tierra y se ven algunos pedazos de árboles, no creo que están muertos. Es más, ahí en el medio, no sé si lo ven, les voy a enseñar. Hay un tronco pequeño parado. Ahí. ¿Lo ven? Un pequeño tronco sobrevivió. Wow. Increíble. También hay hoteles fuera del parque. Si vas a salir del parque, las distancias son larguísimas. Te puedes demorar 2 horas manejando, solamente para llegar casi al medio del parque. Imagínense, entonces siempre conviene que se queden, si van a venir, quédense en el parque. Y eso sí, lo tienen que hacer con mucho tiempo de anticipación, hasta 6 meses de verdad, porque ahí van a encontrar muchos mejores precios. Vamos a pasar por en medio de esto. Huele a azufre. Qué olor tan horrible. Otra cosa que es sorprendente de este parque, que hay muchas, pero muchos terremotos o temblores.
todo el tiempo. No lo sentimos porque son poquitos, pero todo el tiempo este parque tiembla. Cada cierto tiempo salen nuevos géiseres, ¿no? Así que es un poco impredecible, diría yo también. Este es Hayden Valley y ahí hay un montón de búfalos comiendo. Y esa es una de las cosas que tienes que lidiar en el parque, tráfico. Debe haber algo ahí, de repente un bisonte, algo, que toda la gente se ha parado. Mammoth Hot Springs. Esto es Mammoth Hot Springs, que son prácticamente como aguas termales o caliente del mammoth. Y acá viven microorganismos muy pequeñitos que nacen acá, viven y luego mueren. Y son enterrados en estas aguas calientes o aguas termales. Que en realidad las aguas termales vienen desde abajo, subterránea, y cuando salen a la superficie se clasifican de esta manera. Miren estos árboles, cómo se han quemado, cómo el suelo se ha secado. El suelo se ha secado y los árboles están ahí todavía, pero están muertos ya, ¿no? Wow, eso es precioso. Miren, ve, tiene diferentes colores: blanco, dorado, amarillo, medio verdoso, plateado. Y es medio raro porque es como que si fueran pequeñas cataratas de agua, pero a la vez como que sale, como que creo que es caliente. La verdad no sé si es caliente o no, pero miren, ve, qué bonito. De verdad que sí, tiene un aspecto bien bonito. Eso me hace recordar a unas cuevas que fui hace tiempo, Mammoth Cave, las cuevas de Mammoth. Es gente de todo el mundo, bastantes asiáticos, indios, estadounidenses, y también hay de otros países, no sé, australianos. De piedras. Vamos a entrar. ¿Qué cosa hay acá? Ay, miren. Yummy, yummy. Hay un montón de búfalos ahí. Tráfico que ocurre para ver los animales salvajes, su hábitat natural, búfalos y bisontes. Así nomás no los ves. Ok, vamos a ver un árbol petrificado por la culpa de un volcán. Hace muchos años atrás, acá existían árboles de madera roja, como en California, y hasta que un volcán eruptó y hizo que este árbol se petrifique. Y hasta el día de hoy, después de creo que más de 50 millones de años, todavía está en pie. Nunca había visto un árbol petrificado. Ahí está.
Vamos al siguiente punto. Ahí hay una caída de catarata. Parte de eso dice que era más bosque, árboles, pero como ya saben, esta es una zona volcánica. Lo destruyó y se convirtió en piedra. Y también hay una catarata ahí. Acá hay un sitio bueno por todos lados, hay para rentar bear spray, que es para los osos. $24 por 4 días. Go ahead and take these. Acá tienen otra village. A village es una villa, que es como un pequeño pueblo, ciudad, que ellos le llaman, porque tienen el centro de visitantes donde te dan toda la información que necesitas. Tiene restaurantes, tiendas, también están los campgrounds, que son los campamentos, tienen hoteles también. Dentro del parque tienen como 5, creo, diferentes, en cada zona, al norte, sur, en el centro. Este está como en el centro del parque. Me he sentado a comer después de hoy día y voy a pedir un sándwich, una hamburguesa que es un poquito diferente. Ahorita les voy a enseñar. Es de bisonte o búfalo, es lo mismo. De carne de bisonte con carne de elk. Y cuesta $20 con sus papas fritas y todo. Vamos a probar qué tal está. Yeah, thank you. Está rico. Sabe como hamburguesa. El sabor no es muy fuerte. Bueno, no tiene un sabor diferente, un poquito diferente, pero no tiene sabor tan fuerte. No está mal, nada más. Lo que sí he escuchado que la carne de bisonte es muy nutritiva, es muy saludable porque tiene poca grasa. Y tiene bastante proteína. Nada más. De elk, la verdad no sé. Nunca había probado. Está bueno. El día terminó y regresé a mi campamento. En mi segundo día visité la parte norte del parque, que es la parte más salvaje. Y mañana visitaré la parte del sur del parque. Mañana visitaré uno de los lugares más extremos del planeta, la zona más caliente del parque Yellowstone, donde el aire se siente tan caliente, el suelo cambia cada día y el agua puede cocinar un huevo en segundos. Hay aguas termales que pueden superar los 100 grados centígrados, así es. Llega hasta 240 grados Celsius. ¿Se imaginan? Literalmente puede derretir la piel de un ser humano, así. ¡Wow! Pero este será en el próximo video, así que no te lo pierdas.